Ernesto, con la información que hemos conocido hoy del país, ¿le van creciendo los enanos a Ayuso? Pues yo el detalle que vosotros dais y los meandros y las contradicciones, todo eso que forma parte de la novela de Ayuso, a mí me parece que hay dos elementos que son fundamentales. El primero, el que se refiere a lo que tú acabas de decir y es la información del país, de que la búsqueda fue una búsqueda de un ático de lujo. Está clarísimo que no era el local que le vendió Ayuso o el gabinete de Ayuso a Feijóo. Eso no es un local. Eso es un primer punto. Y en segundo lugar, la persona que es el presidente de Planifica y el número 2 de Ayuso, el señor García Martín, permanentemente dice que lo que no se dice en España es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia. Gonzalo, es blanco y en botella, verde y con asas. Lo que ha pasado aquí es lo siguiente, vosotros queréis las pruebas y las huellas digitales y todo eso. El problema no es ese, el problema es que ella no podía dejar pasar la oportunidad de comprar ese ático. Luego iba a ver cómo lo convertía en vivienda, pero todo eso, digamos, es una suma algebraica, no están todos los términos definidos. Lo que vosotros queréis es la novela completa, no la vais a encontrar. Lo que está claro es lo siguiente, ella cree que tiene que tener una vivienda, ella ve el ático y dice, el ático para mí, ya luego veré cómo lo hago. Pero es evidente que eso no es una vivienda para oficina, porque no se puede usar como oficina, reglamentariamente no se puede hacer. Creo que Trigueros está intentando hacer de abogado bueno de Isabel Díaz Ayuso, pero queridos Trigueros, no es posible, no es posible. Ellos ven una oportunidad porque es el ático de su vida y dicen, para la comunidad, para la presidenta, esto le va a encantar, esto es lo que buscaba. Luego ya veremos cómo lo hacemos. ¿Cómo lo convertimos en su vivienda? Lo que vosotros queréis ahora es tener la prueba de que era para su vivienda. Eso es que no lo vais a encontrar. Pruebas que no se van a encontrar. Pues vamos entonces, Ernesto, a la siguiente pantalla. ¿Quién crees que va a cargar con el mochuelo en esta historia? Vamos a ver si alguien carga con el mochuelo. Vosotros subestimáis a Ayuso. Subestimáis la capacidad de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. Es posible que ella pues, se haya visto mermada en sus capacidades porque ha sido cogida, pillada en algo que no esperaba. ¿Por qué? Porque probablemente ella piensa que alguien la ha traicionado, alguien que no la quiere o que la quiere ver muerta políticamente, la ha traicionado. Entonces, claro, en la medida en que ha sido pillada, pues evidentemente se ha mostrado su vulnerabilidad. Pero a medida que pasa el tiempo, a diferencia de lo que vosotros planteáis, ella va consolidando sus posiciones. Es un problema evidente, ella consolida la situación. El señor García Martín, cuando declare, nos venderá una burra y harán que la situación pase. Aquel que resiste, digamos, en ese sentido, tiene capacidad, porque ella tiene el poder. Eso es lo que no debéis olvidar. Fijaos, ella se gasta 6,3 millones, como si fuera su caja, como si fuera su empresa, para luego ver qué es lo que va a hacer. Primero nos dice que es para oficina, luego queda claro que no, y luego va y dice, lo vendo. Al día siguiente que la cogen, dice, pero si es que es evidente, chicos, no le deis más vueltas. Es evidente que eso era para una potencial, si queréis, utilizo este término, vivienda suya. Pero o sea, que tú tienes tan claro, Ernesto, en algún momento, Ernesto, tú tienes tan claro que la casa era para ella y que se ha comprado por orden de Ayuso, como que es posible que pasen en la Comunidad de Madrid sin consecuencias con toda esta historia y se olvide el tema. Yo creo que ella tiene poder en el sentido político. El problema es que este tema ya no depende de ella, y este es el problema. Así como su pareja, hasta ahora, tiene un problema de 2 delitos fiscales y por lo tanto tendrá que sufrir un juicio o ir a un acuerdo de conformidad, que también es una posibilidad para evitar ese juicio, ahora ella tiene un problema penal. La Comunidad de Madrid tiene un problema penal porque hay 5 denuncias, hay una jueza que está hurgando. Esto no estaba en el guión. Bueno, precisamente por esto te voy a preguntar, por esto último, David.
tus informaciones hablan de 9 personas detrás de la compra, mientras que hay otros medios que hablan concretamente de 6. ¿Por qué este baile de cifras y qué podrías decirnos de estas 9 personas o quién crees que al final va a pagar el pato? Si realmente Ayuso va a conseguir librarse de toda la culpa responsabilizando a alguien o va a ser alguien que, como tú dices, o Corbalán o el propio Miguel Ángel García Martín van a tener que hacer magia para intentar dar una explicación a algo que de momento no la tiene. Porque vamos a ver, para que no sea esto muy árido para los que nos están viendo, Planifica Madrid funciona de una manera, los gastos de Planifica Madrid funcionan de una manera. Antes, cuando los gastos llegaban a 300.000 euros, es decir, a lo mejor decían, oye, nos hacen falta impresoras y valen 70.000. Pues hasta el límite de 300.000 solamente varía la firma del consejero delegado. No había que pasar por ningún sitio. Si ya los gastos se iban entre 300.000 y 3 millones, hacía falta la firma del consejero delegado y del presidente del Consejo de Administración. Y si el gasto que había que asumir superaba los 3 millones, hacía falta la firma de todo el Consejo de Administración. Claro. Eso se cambió, eso se modificó posteriormente, pero no han dado información de cómo se ha modificado, es decir, cómo se han modificado esos topes. Yo sí tengo información que para hacer una compra valorada en 6,3 millones, esa compra la tienen que autorizar los 9 miembros del Consejo de Administración. Información que para hacer una compra valorada en 6,3 millones, esa compra la tienen que autorizar los 9 miembros del Consejo de Administración. La tienen que autorizar. Luego hay que preguntar al consejero delegado y al consejero de Administración quién dio la orden de comprar, quién llegó con esa información de, oye, hay un maravilloso ático en Planifica Madrid, quién es el responsable de, sabiendo que no se podía utilizar para oficinas, aún así lo compra, porque eso puede ser un delito, y son muchas preguntas que hay que responder, y sobre todo, quién visitó la vivienda, que yo sé quién la visitó, pero no lo puedo decir, Vaya. y quién ordenó el pago, que es una de las personas que, bueno, de las 4 personas que mandan en Planifica Madrid, que es el que hace las transferencias de los pagos. ¿Crees que va a haber alguien que pague el pato? Pues hombre, conociendo cómo se las gasta el Partido Popular y que en el Partido Popular son muy disciplinados, pues yo entiendo que, bueno, pues obviamente cuando vaya, ahí está Emilio, que es diputado y sabe muy bien cómo funciona esto, pues cuando vaya Miguel Ángel García, presidente del Consejo de Administración, en función de cómo le pillen y cómo lleven las respuestas, él va a ser el máximo responsable, porque obviamente no va a elevar la culpa a Isabel Díaz Ayuso, no se va a derrumbar aquí como en las películas, se va a decir, mira, está bien, me lo dijo Isabel Díaz Ayuso. O no, o es que yo pasaba por la calle General Martínez Campos y de repente vi un ático precioso y dije, venga, vamos a comprar uno. O sea, se va a comer el marrón, lo va a intentar un poco endulzar. Y bueno, y como mucho, pues habrá que rodar cabezas. No creo que ruede la del consejero de presidencia, porque tiene bastantes contactos. Pero bueno, a lo mejor se cargan al consejero delegado de Planifica Madrid, y conociendo como el Partido Popular se lo cagan, y en las próximas elecciones municipales tú no te preocupes, te comes el marrón y vas en alguna lista de algún municipio donde siempre sacamos mayoría absoluta y ya está. ¿Qué te han parecido las informaciones que hemos conocido hoy a través del diario El País sobre los requisitos que pedía la Comunidad de Madrid para esta supuesta oficina? Bueno, pues la información de hoy es bastante reveladora y deja claro que Isabel Díaz Ayuso miente. Y miente bastante con este tema. Porque la pregunta, bueno, hay muchas preguntas clave, pero una de ellas es ¿por qué Planifica Madrid se decanta por la opción más cara si además no servía para el bien, para el fin por el que se buscaba esta vivienda? Porque Ayuso volvió el otro día en esa rueda de prensa que se ha hecho famosa por el chao pescado. Ella dijo textualmente que lo que estaba buscando la Comunidad de Madrid es un inmueble destinado a oficinas. Y miente deliberadamente, porque ella ya sabe, y así se lo han explicado por activa y por pasiva sus técnicos, que ese inmueble tiene una calificación residencial, que solamente pueden albergar oficinas, la planta sótano, la baja y la primera. Y que si hay oficinas operando en otras plantas es porque tienen una licencia vitalicia concedida antes del año 97.
En el caso del ático no tenía esta licencia vitalicia, es decir, solamente podía ser una vivienda no oficial, una vivienda. Pero lo que pasa es que Ayuso se decanta por el piso más caro, porque claro, cuando le comunican que está enfrente de su residencia familiar, dice como las emperatrices en Roma, pues hágase, pues cómprese. ¿Y por qué? Porque antes habéis comentado, bueno, podía ir a legislar a la Asamblea de Madrid porque tiene mayoría. Oye, vamos a poner una residencia oficial a los presidentes, pero eso lleva unos trámites. Y el mercado de los áticos es muy jugoso y dura muy poco en Madrid. Entonces, para no quedarse sin esa vivienda en concreto, no le da tiempo a legislar nada. Hay que hacerse con ella. Entonces, ordena a Planifica Madrid que ejecute la compra. Yo estoy deseando que llegue la comparecencia del consejero de presidencia, el pobre, porque bueno, va a tener que dar él y el consejero de Planifica Madrid, Pedro Corbalán y Miguel Ángel García, van a ser dos magos pop, porque van a tener que dar unas explicaciones muy imaginativas. Y luego, si me permitís, también miente cuando se reúne con Feijóo en la famosa reunión del 8 de abril, esa entrevista que dio el otro día Feijóo en Europa Press, dando un aviso a Isabel Díaz Ayuso. Porque vamos a ver, ¿alguien se puede creer que un ático de 6,3 millones se negocia en 6 días? Si esa reunión se reúne el 8 de abril y ya le dice a Ayuso a Feijóo, estamos buscando locales porque nos vamos de sol, y 6 días después firma el ático, al 14, es imposible negociarlo en 6 días. El ático se retira de la venta la primera semana de enero, porque ya ha llegado Planifica Madrid a un acuerdo con la vendedora. Hay un contrato de arras previo y luego se formaliza la compra. Lo que pasa es que en esa reunión, obviamente, Isabel Díaz Ayuso no le dice a Alberto, por cierto, me he comprado un aticazo de lujo en la calle Chamberí. No, pues le cuenta lo que le cuenta, y Alberto Núñez Feijóo, cuando ya sabe toda la historia meses después, pues da esta entrevista con estas palabras tan medidas, porque dice, bueno, me dijeron que estaban buscando locales, diciendo, me engañaron, no estaban buscando locales, se habían comprado un ático. Y luego dijo, bueno, y al parecer no se podía hacer para lo que lo querían. Bueno, eso supongo que cuando el asunto llegue a los tribunales, los responsables de Planifica Madrid tendrán que explicar por qué comprar un ático que no puede ser usado para el fin en el que supuestamente... Una terraza entre unos 400 metros más o menos, metro abajo de espacio. Metro arriba, no abajo, es un ático. No, o sea, metro arriba. A ver, chiqui, bueno. No, metro arriba, un ático. Imita todo lo que ha dicho la qué era? comunidad. Y yo que sepa qué era. Pero tú tampoco has entendido. Mira que lo ha explicado fácil según ellos, y si no lo habéis entendido ni los del PP. Claro, Es que Yo aquí lo ha entendido Feijóo, no ha si entendido era Vázquez. una residencia presidencial que me parecía bien, igual que tienen todos, bueno, la gran mayoría de presidentes de comunidades autónomas y ministros. Muchas gracias a vosotras. ¿Qué quieres? Sí me gusta, es que me ha conmovido el testimonio de Ana, que en 5 semanas todavía no ha entendido los motivos de la compra del ático. Desde aquí me comprometo a que se siga haciendo la sección de la casa de Isabel hasta que Ana lo haya entendido. No. Dieron a la inmobiliaria de lujo varias cosas. 1, privacidad. 2, que el local tuviera entre 250 y 400 metros. Y 3, terraza. Sí, terraza, porque como todo el mundo sabe es esencial para una oficina. Una oficina. Eso es lo que se dijo desde el gobierno de la Comunidad de Madrid que sería el ático. Se lo dijeron a El País, medio que sacó la noticia el 29 de julio. Y eso mismo dijo la presidenta este lunes. Es un inmueble destinado a oficinas. Es verdad que entre una fecha y otra el inmueble ha ido cambiando de funcionalidad. El propio día 29 Ayuso hablaba de un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales. Pero en ninguno de estos usos, y más teniendo en cuenta que sería una ubicación temporal en lo que duraban las obras de la Casa Real de Correos, era imprescindible una gran terraza. Ni ya puestos, domótica o sala de cine, pero... Chao pescado. Tampoco era vital para las oficinas o las reuniones que el local estuviera en Chamberí, cerca, casualidades de la vida, del colegio donde estudió Ayuso o de la casa donde vive su familia, pero... Chao pescado. Es más, publica hoy El País que durante la operación de compra, que se prolongó
prolongó durante un mes, en ningún momento se precisó que debía ser un inmueble que pudiera albergar oficinas o despachos, pero... Chao pescado. Total, que pese a que desde el gobierno de Ayuso insisten en que las explicaciones dadas son concluyentes y pese a que Serrano señale que el asunto no puede vincularse con una vivienda para la presidenta... La Comunidad de Madrid no estaba buscando ningún tipo de vivienda para la presidenta. Que ese es el inicio de la película. Pues es complicado no sospechar, al menos un poquito, al menos hasta que aparezca el expediente de compra, ¿no? Además, las fechas pues tampoco ayudan a despejar dudas en la dirección que Ayuso querría. El 16 de abril, 2 días después de que se formalizara la compra del ático, Amador ponía a la venta los áticos donde vivía con la presidenta. De esto nos enteramos meses después, pero ese mismo día, el 16, en la asamblea, la oposición le decía esto a Ayuso. La vida le trata bien Quirón, y ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito. Y se lo decía Bergerot porque un día antes aparecía una información en el diario.es donde se detallaba que el 1 de diciembre Ayuso y su novio visitaron con escoltas y de la mano de un cargo público un piso en Chamberí, de casualidad, que costaba 850.000 euros. No les convenció, pero sí, parece que estaban buscando casa. Además, en la inmobiliaria que vendió el polémico ático a Planifica Madrid había ofrecido antes otra vivienda por Pintor Rosales de 350 metros cuadrados más 200 de terraza. La ineludible terraza. En fin, que bueno, vale, presidenta, mantendremos la presunción de oficina. Nada, gracias. Pero cada vez resulta más complicado. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoran ustedes que la comunidad buscase ese ático con esas características tan llamativas, 250, 400 metros y si podía ser una gran terraza? Bueno, yo creo que cada vez que sabemos algo más, y no gracias a las explicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos vamos sorprendiendo, ¿no? Ahora parece que las oficinas que tenía que utilizar la presidenta iban obligatoriamente con una terraza de 200 o 300 metros cuadrados. Y eso es lo que estamos viendo, que se ha utilizado una empresa pública como es Planifica, que se utiliza para gestionar el patrimonio de la Comunidad de Madrid y para realizar inversiones en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, se ha utilizado para comprar un ático de lujo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay más ni hay menos. Y lo que estamos esperando es que el consejero y la presidenta de la Comunidad de Madrid expliquen por qué se ha comprado, por qué se ha gastado ese dinero, por qué esas características, qué era lo que necesitaban y de alguna manera que den explicaciones de si se han cumplido con los requisitos legales para que se pueda realizar esa compra. El tema de la venta es lo de menos. Lo venden porque les da vergüenza una vez que se les ha pillado, pero lo cierto es que nunca debió de ser comprado un ático de lujo en medio de Madrid. Esa es la única cosa en la que yo creo que estamos todos de acuerdo, incluida Cayetana Álvarez de Toledo, el señor Feijóo y hasta ahora parece que hasta la señora Ayuso a día de hoy, que es que nunca tuvo que haber comprado ese ático para ella misma, claro. Claro, al conocer las características de lo que se pedía a la inmobiliaria para el ático, surgen dudas respecto a qué se iba a usar. Es verdad que el consejero de Presidencia ha dicho que va a dar esas explicaciones, que va a comparecer de motu propio, pero ¿por qué Planifica Madrid, que supuestamente, exacto, buscaba oficinas, como ya explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid, acabó adquiriendo un ático que es de una inmobiliaria de casas de alta gama, que se parece poco a lo que conocemos popularmente como una oficina? Yo creo que ahí está el meollo, ¿no? ¿Cómo pueden estar diciendo que buscaban una oficina cuando se fueron a una inmobiliaria de viviendas de lujo? No es verdad. Estaban buscando una vivienda de lujo, con unas características determinadas, y es que tuviera un ático y que estuviera en el centro de Madrid. Con lo cual, está claro, buscaban un ático para la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es lo que ellos dijeron desde el minuto 1, que ese ático era para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo insisto mucho, eso no lo dijo ni usted ni lo he dicho yo, lo dijo la Comunidad de Madrid al país en el minuto 1, que era para eso. Y Planifica Madrid lo que compró fue una vivienda, no compró una oficina, y hizo un encargo de comprar una vivienda a una empresa inmobiliaria de lujo en La Moraleja.
Y eso es lo que ha pasado. Pero sí quiero decirle una cosa con el tema de la comparecencia del consejero. El consejero ha pedido comparecer después de que los demás grupos de la oposición hayan pedido ya su comparecencia también. Entonces lo ha hecho obligado, lo ha hecho como diciendo, bueno, no voy a ir porque me lo pidáis vosotros, voy a ir también porque voy a dar yo las explicaciones, pero eso de que quiere ir a explicar es muy relativo y ya veremos cuándo, porque lo primero que va a haber en septiembre es el debate del estado de la región, que va a ser dentro de unos 15 días, el 10 y el 11 me parece de septiembre, y posteriormente veremos cuándo se convoca un pleno para que el consejero dé esas explicaciones, pero ya veremos cuándo las da. De aquí a 20 días no sé si las dará. Entiendo que esto se puede dilatar en el tiempo. No sé qué esperan de esas explicaciones. Sí. Por ejemplo, no sé si esperan que en esas explicaciones aparezca el expediente de compra de la vivienda. No, en esas explicaciones ya le digo yo que no va a aparecer el expediente. Aparecerá pues unas explicaciones que dé el consejero, que le cuadren a él, pero no va a aparecer el expediente. No va a aparecer si hubo un consejo de administración, sí o no, de esa empresa en la que los distintos consejeros aprobaron esa inversión, esa compra. No va a aparecer ese contrato de confidencialidad que es absolutamente increíble que se gaste dinero público para comprar un ático y que sea confidencial ese contrato. Es una cosa que yo no había visto nunca. No va a aparecer tampoco si hubo un contrato de arras, como también se está comentando, en enero para comprar ese ático. No va a aparecer nada de eso, ya le digo yo, ni quién lo ha visitado, ni si lo visitó alguien de presidencia de la Comunidad de Madrid, digo del gabinete de la presidenta, ya que ellos estaban tan interesados en ocuparlo, porque era para ellos mismos, ¿no? Para que la presidenta fuera allí, según las propias palabras del consejero de presidencia y de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que ya le digo yo que no, que lo que el consejero irá es a contar una historia, a decir que se va a vender o que se ha vendido o cualquiera sabe, a decir que una comunidad con 30.000 millones de euros de presupuesto necesita vender un ático de lujo que nunca tuvo que haber comprado, por cierto, para darle 7 millones de euros a una zona como es la zona de la Sierra Oeste que ha sido azotada por estos incendios que hemos visto este verano, después de que no hayan estado invirtiendo durante todo el año en tender esos bomberos. Un segundito solo, porque tengo muchísimas más preguntas. Tenemos aquí más sobre el ático, sobre el expediente y sobre cómo avanza la causa que ustedes querían presentar, pero será después de una brevísima pausa de publicidad. Enseguida regreso con usted. De instrucción, el número 8. Y una vez que la jueza abrió también diligencias, que todavía nosotros no sabemos cuáles son, la Fiscalía lo que hizo fue dar traslado de esas denuncias al juzgado de instrucción número 8. Nosotros hemos estado preparando toda la información y nuestro servicio jurídico nos ha dicho que el día 1 de septiembre, porque en agosto los juzgados suelen ser inhábiles, menos para determinados unos temas en concreto, realizaremos ya esa personación en la cual tendremos acceso, entiendo que a las diligencias que ya ha practicado la jueza y también a pedir nuevas diligencias, que son las peticiones que realizábamos a la Fiscalía, ¿no? Pero sí, claro que dijimos que nos personábamos, lo único que en agosto pues hay cierto tiempo que es inhábil en los juzgados, pero tenemos ya nuestro equipo jurídico trabajando en ello. Bueno, pues el 1 de septiembre es justo la semana que viene. Veremos entonces cómo avanza esta causa. Pilar Sánchez Acera, muchísimas gracias. A ver, ¿están conformes con esta petición de comparecencia del consejero de Presidencia? Para empezar, la petición de comparecencia por parte del consejero llega tarde. Si el consejero quiere comparecer en el Pleno para dar explicaciones, siempre que sea sobre lo que se le ha pedido, a mí me parece fenomenal, pero que eso no nos impida ver lo verdaderamente importante. Quien tiene que dar explicaciones aquí es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es la señora Ayuso. Y sobre todo, lo que tienen que dejar de hacer todo el Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel madrileño, es dejar de liarse.
que no sigan mintiendo, que no sigan enzarzando, que enseñen el expediente, que justifica el interés general por lo que se compró ese ático, que justifica por qué se eligió el ático que estaba en el barrio de toda la vida de la presidenta, que estaba enfrente de la casa de su madre, en vez de el de Pintor Rosales. Que se explique a todos los madrileños en qué se está utilizando el dinero de todos, que no sea en que la señora Ayuso siga viviendo como Dios a costa de todos. Bueno, tampoco sabemos, señora Espinar, si ese piso que vieron en Pintor Rosales podía ser empleado para una oficina, ¿no? Que era en teoría el uso al que le iban a dar. ¿O lo saben ustedes ya? Nosotros sabemos lo que vamos conociendo por los medios de comunicación, porque no hemos conseguido a día de hoy que respondan a ninguna de las peticiones de información, a ninguna de las peticiones de comparecencia, ni a ninguna de las peticiones de entrevistas con tanto Planifica Madrid, con el consejero de Presidencia como con la propia presidenta. No tenemos ninguna explicación por parte de este gobierno, más allá de las 6 o 7 versiones diferentes que han dado desde que conocemos la compra de este aticazo. Que el ático iba a ser destinado a oficinas, yo creo que ya no hay Dios que se lo crea. El ático iba a ser destinado porque la señora Ayuso quería mudarse, y quería mudarse a su barrio de toda la vida, enfrente de su madre y en un casoplón como ella merece, nada más y nada menos que con 200 metros de terraza y 400 metros para poder tener su sala de cine, su despacho y, ¿por qué no?, alguna que otra oficina para poder recibir a alguien. Pero que no nos tomen a todo el mundo por tontos todo el tiempo, porque ya es cansino y, sobre todo, ya no cuela, porque la han pescado. Señora Espinar, hace 15 días aproximadamente, tanto Más Madrid como el Partido Socialista, como su grupo, anunciaron que se iban a personar en el juzgado precisamente por este asunto de la compra del ático. ¿Lo han hecho ya? No lo podemos hacer hasta septiembre, porque agosto es un mes inhábil, pero el 1 de septiembre nos personaremos, por supuesto. Atrevo a anticiparme a la opinión de los madrileños y de las madrileñas. Honestamente, creo que esta es una cuestión lacerante para todo y toda persona que o bien tenga él un problema con su vivienda o bien y sobre todo conozca la crisis de la vivienda. Que es un problema ya para el Partido Popular madrileño, y que es un problema para la propia Isabel Díaz Ayuso, que sabe que esto no ha sentado nada bien en Génova. A ver, Santi. Cuando las cosas son tan claras, pues es difícil de defender. Yo digo que quien ha tenido esto en sus manos, quien ha investigado este asunto, si de verdad quería matar a Isabel Díaz Ayuso políticamente, solo tenía que haber esperado a verla pasar por la puerta del ático con la maleta. Con Amador o sin Amador, pero esa hubiera sido el clavo del ataúd de Isabel Díaz Ayuso. De ahí no regresa. De ver los madrileños que su presidenta se ha gastado 7 millones de euros en un ático para vivir. Ahora mismo la precipitación ha hecho que no tengamos esa foto. Quien estaba detrás de todo esto, si hubiera tenido algo más de paciencia, hubiera terminado de liquidar a Isabel Díaz Ayuso políticamente, que luego las urnas decidirían sin ninguna duda. Pero ahora mismo ella está en, se va a vender y en la demagogia más barata, pero no hay una foto, no hay una prueba fehaciente de que ella se iba a instalar allí a vivir, no la hay. Yo he dicho, todo parece, todo apunta, es indiscutible que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 7 millones de euros, o alrededor de 7 millones de euros, y que no podía ser para oficina, porque lo prohíbe la ley municipal y porque no era un piso, un inmueble con esas características, era un inmueble para vivir. La presidenta de la Comunidad de Madrid debe muchas explicaciones, pero yo insisto, alguien se precipitó. Yo, una brevísima reflexión. A mí no me gusta tomar por imbécil a la gente y entiendo que vosotros dos tampoco. Nunca. Efectivamente, las cosas son lo que parecen y era para Isabel Díaz Ayuso. Yo para vosotros dos tengo una pregunta, sobre todo para ti, Santi, que conoces bastante bien el Partido Popular. ¿Tú crees que si algo así, lo hubiera hecho cualquier otro presidente o presidenta de comunidad, el Partido Popular lo habría consentido? Yo estoy convencida de que no.
vivir estos vecinos el fin de semana del 11, 12 y 13 de septiembre. Bueno, es que denuncian niveles superiores a esos 80 decibelios, picos de 110 y claro, se teme lo peor, además de toda la afluencia de gente, que puede llegar un gran premio que se va a celebrar ya el próximo mes, en el mes de septiembre. Y todo esto con la polémica todavía por el ático. Carmen Ferrero hoy publica el diario El País que esa búsqueda de piso había empezado hace bastantes meses y que tenían muy claro, por lo menos estas fueron las órdenes de la inmobiliaria, qué tipo de inmueble querían. Fue en concreto entre los meses de enero y marzo. El gobierno de Ayuso habría encargado, según publica hoy el diario El País, a una inmobiliaria de lujo afincada en La Moraleja, buscar un ático, fíjense, con estas características, que tuviera entre 250 y 400 metros, que estuviera en el centro de Madrid y que tuviera una terraza de grandes dimensiones. Cuenta además el diario El País que esa inmobiliaria seleccionó 2 inmuebles que un alto cargo de Planifica Madrid, la empresa pública, fue a visitar. Uno de ellos estaba en Argüelles, valía 4 millones de euros y el otro estaba en Chamberí y en un principio costaba 6,6 millones de euros, que fue el que después finalmente fue adquirido. La transacción, la firma de ese inmueble, de la compraventa de ese inmueble, duró 1 mes y medio. Afra Blanco. Es que se le pone cada vez más complicado. Y habrá quien diga cortina de A ver, humo. buscar un piso, las condiciones eran para la búsqueda de cualquiera de nosotros, que nos gustaría más de uno, ¿eh? No. Una terraza Pero, de yo también lo unos busco. 200 metros, Pero, Inés, una vivienda de 400. Pero aún les encima, vale. pudiendo escoger el de 4 millones, escogen el de 6 millones, casi 7. O sea, tela marinera. No era mal lugar tampoco Pintor Rosales. Pero fíjate, el titular es el gobierno de Ayuso. Y Ayuso el otro día que acuñó esa frase, cortina de humo de chao pescado, Ayuso el otro día que no se acordaba cómo se llamaba el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y le llamó el otro, Ayuso también dijo que podía demostrar que ella y su gobierno no tenían absolutamente nada que ver con esto. Y todavía seguimos hoy esperando a que lo demuestre. Porque las cosas son lo que parecen, Inés, y lo que parece es lo que es. Lo que es que Isabel Díaz Ayuso se iba a mudar a un ático delante del ático del piso de nuda propiedad suyo donde vive su madre, que iba a ser pagado por todos los madrileños y madrileñas, sin ejercicio de transparencia ninguna. Como tampoco hubo ejercicio de transparencia con Raca Fría, como tampoco hay ejercicio de transparencia con Miami, como tampoco lo hay con México. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y para qué se le pagaron esos viajes? Bueno. Estamos esperando, seguimos esperando. Isabel Díaz Ayuso es la misma que no tiene en ningún caso desplegada la ley de vivienda, que se puede criticar más o menos, porque considera que la libertad es la solución. Es la señora que no defiende los topos al alquiler. No me extraña, porque total, si te va a pagar el piso directamente los madrileños o las madrileñas, es aquella que se ha mostrado absolutamente contraria al salario mínimo interprofesional, incluso al aumento de los salarios. Entonces, yo con esto que te estoy queriendo decir, Inés, ¿cuantísimos trabajadores y trabajadoras habrá hoy en Madrid y hay hoy en Madrid que no pueden ya no comprarse una vivienda? En una administración directamente y en una comunidad donde aún encima se premia a aquellos que especulan con los impuestos, con las viviendas, en los impuestos de la vivienda y no con los que compran para vivir. Pero la pregunta es, ¿cómo estarán viendo todos esos trabajadores y trabajadoras que tienen un salario, que tienen que levantarse cada mañana para ir a currar y que el salario no les da para poder tener un refugio, una casa, ya no te digo en compra, te digo en alquiler, que precisamente los impuestos que están pagando ellos para esta comunidad sean utilizados para pagarle, comprarle el aticazo a Isabel Díaz Ayuso y, por cierto, no el aticazo más barato que haya, el más caro de todos. El asunto de Ceuta y también con ese enfrentamiento, ese choque entre dos ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Bueno, un choque que va más allá del Ministerio de Interior porque realmente es prácticamente todo el Ejecutivo el que está frente a la versión de Margarita Robles, la ministra de Defensa, pero antes, si no tenía ya problemas en el horizonte Isabel Díaz Ayuso, ahora se le suma otro. Ya saben que Madrid va a ser la sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 y han empezado ya los primeros ensayos, Alejandra Moya, y empiezan con polémica porque los vecinos se están quejando, dicen que hace demasiado ruido. Alejandra. Estamos en el barrio Villarrosa, aquí en Madrid, uno de los barrios que va a vivir la llegada de la Fórmula 1. Estamos con 2 de sus vecinas que estos días ya han conocido de primera mano lo que va a traer esa Fórmula 1. No sé cómo habéis vivido estos días, qué denunciáis. Hola, buenos días. Pues como vecinos denunciamos y como asociación denunciamos la Fórmula 1 desde sus inicios porque es un despropósito el circuito urbanísticamente y medioambientalmente. Ya hemos sufrido con la Fórmula 3 lo que se nos va a venir encima de ruido ensordecedor que es insoportable. No se puede estar dentro de las casas ni con las ventanas cerradas. También denunciamos planes de movilidad, planes de salubridad, planes de moverse por el barrio, cómo va a
transcurrir esto por el barrio, la Fórmula 3 ha superado como 20 veces los decibelios marcados por la ley para la salud de los vecinos. Porque apenas estáis a 300 metros del circuito, entiendo que no se puede hacer vida normal. Nosotros estamos en Villarrosa, que es la entrada al recinto ferial, donde va a ser la salida y la llegada de los bólidos. Entonces también denunciamos, imagino que juntamente con las asociaciones de cárcavas, que lo tienen a 40 metros y es insufrible para ellos. El despliegue policial que hemos tenido para la Fórmula 3, creemos que los policías están para el servicio de los ciudadanos, no para el servicio de los intereses de la Fórmula 1. Última hora, Miquel. Sí, Ayuso parece que sí habla para hablar del gobierno y carga contra los ministros de Exterior, Defensa e Interior, diciendo que están a tortas mientras están desatendiendo a los ciudadanos españoles en Ceuta. Todo, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras Sánchez sigue de vacaciones. Quiere apostillar y aprovecha la tensión que se está viviendo en la ciudad autónoma para cargar contra el gobierno de España, diciendo que nos va a dejar en herencia una España dividida, invadida y abandonada. Emilio, Alberto, pues así está el arranque del curso político. Tenemos lo de Ceuta, tenemos lo de Díaz Ayuso. Es curioso que hay quien, oye, todos queremos que vuelva a la normalidad Ceuta, pero hay quien se agarra a esto para intentar eludir la transparencia en lo que le toca también. Bueno, ¿cómo veis esto? Alberto, Emilio. Pues fíjate, son dos crisis, perdón Emilio, son dos crisis que yo creo que, aunque no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, sí que tienen un denominador común, y es que tienen detrás a políticos que no saben cómo salir de ellas. Tenemos por una parte esta crisis de Ceuta, lo estamos viendo con unas consecuencias brutales para los ceutíes, en las que tenemos un gobierno con ministros que dicen versiones diferentes de lo que ocurrió, de lo que pasó con el CNI y sus informes, y lo que tenemos aquí con el ático de Ayuso es una cosa un poco parecida, en la que además ha tenido que mediar el propio Partido Popular, meterse de por medio, porque tenemos a una Isabel Díaz Ayuso que no ha sabido dar las explicaciones, por lo tanto la crisis no está cerrada, y lo que le piden es que si no sabes dar explicaciones, entonces tiene que asumir responsabilidades en forma, por ejemplo, de ofrecer la cabeza de turco en este caso, que sería la de su consejero. ¿Qué te parece esto de Ayuso? Hoy guarda silencio sobre el ático, ayer también dijo chao pescado, pero sí que ve descomposición en lo de Ceuta. Sí, le preocupa a Ayuso la herencia que va a dejar el gobierno actual a España. Yo, si fuera ella, tendría cuidado con los símiles y no hablaría mucho de herencias, porque tiene algún tipo de problema ya también con algunas herencias, por ejemplo, con el piso que le dejaron sus padres y que tendría que haber servido para hacer frente a un posible embargo de Aval Madrid. Decíais antes que tiene un problema con la transparencia, evidentemente que tiene un problema con la transparencia. Si es que no tiene que pronunciarse ni decir nada, lo que tiene que hacer Ayuso es poner el expediente, que es de dominio público, que tenía que ser un documento público encima de la mesa para que todo el mundo lo pueda ver, y no lo hace. Nos envía a todos a una comparecencia a la Asamblea de Madrid, que tiene que dar por buena la mesa de la Asamblea. ¿Sabéis qué problema hay? Que el Supremo ha enmendado a la mesa de la Asamblea en 3 ocasiones por impedir el trabajo de fiscalización de la oposición. Esto es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y hombre, que Ayuso, yo entiendo que cuanto más apurada esté, más grande va a ser el exabrupto contra el gobierno, pero que vengan a dar lecciones de gestión de crisis los de la Dana, los del Metro de Valencia, los de los incendios, los del Prestige, en fin, no sé. Bueno.